Señora magistrada, señor fiscal, mi nombre es Richard Rubio, con registro CAL 32423, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, señalando domicilio procesal, Girón Cusco 440, oficina 292, casilla electrónica 22177. Vengo por el escrito formulado por la defensa, en el cual estamos solicitando la cesación de pena privativa de libertad por los siguientes motivos que paso a detallar a continuación. Que es verdad y se entiende que en primer momento el señor representante del Ministerio Público solicitó una orden de detención por el tiempo de 9 meses, toda vez que los hechos aparentaban y o configuraban que mi patrocinado había cometido el ilícito penal de feminicidio en grado de tentativa, toda vez que su esposa había indicado a nivel policial que mi patrocinado había querido atentar contra su persona apuntándole con un arma y que producto de ello se efectuaron 4 disparos. Aún más, en ese interín apareció un efectivo policial, el cual le solicitó a mi patrocinado que le entregara el arma. Pues bien, el día de la audiencia, en el cual mi persona se presentó ya al final, porque tuvieron colegas abogados antes que mi persona, hubo 2 detalles muy importantes que considero que hubieran aclarado este tema y se hubiera demostrado que no había tentativa de feminicidio y que mi patrocinado, equívocamente o erradamente, o de repente por las circunstancias, no debió estar en un centro penitenciario. El día de los hechos, mi patrocinado va al local Dulfino, que queda en el distrito del Agustino, se sienta con otra persona en la mesa a poder degustar los jugos, tortas y demás que vende la esposa. Él se encontraba en estado de ebriedad, pero él ingresa, saluda a su señora y le entrega la suma de $1,200 americanos que se la va a guardar y le dice que eso era para su santo. Cualquiera puede decir que el señor tiene plata. Sí, tiene dinero. No es millonario, pero sí está muy buen profesional en el mercado. Lo sé, me consta como profesional y porque lo conozco. Es ahí que también, lo cual lo expresó el señor representante del público con justa razón, es que ahí también él se acercó a una de las empleadas que tiene la señora y le dijo: oye, tú no me saludas, ¿no? Hablo de Rosa Ide Lozano. Y él agarra y hace la broma y le apunta pero con las manos. Y la señora le llama la atención. Luego de eso, él viene, se sienta y lo atienden con la persona. Luego de ello, ingresa y por la espalda le da una bofetada o cachetada, lo cual le cae en parte de la nuca y acá. Lo mira, se sonríe y sigue avanzando y va a la parte donde venden tortas y todo lo demás, porque el hijo había ingresado a cortar un pastel para sacar una porción y llevarla afuera, donde hay un carro que es de propiedad del hijo, que el señor le había regalado para su enamorada que estaba. Es ahí que el señor se pone en un estado de euforia, porque el hijo le había dado un poco fuerte, le llama la atención, lo zamaquea, lo empuja al hijo, y el hijo responde, le da un empujón, el señor trasavía, resbala, cae al suelo, se le sale el arma y al momento de levantarse cometió el grave error. Eso es totalmente de acuerdo, hablo como abogado y como persona. Saca el arma, dispara al aire y dice: a mí nadie me toca. Es ahí que el hijo ve eso, reacciona y comienzan los forcejeos y salen los disparos de bala. Es en ese triangular de segundos que aparece la señora y le dice: vas a matar a mi hijo, vas a matarme a mí. Y él le dice: yo no voy a matar a nadie. Entonces comienza ya los forcejeos. Y después de unos momentos aparece un efectivo policial. Luego de ello, el efectivo policial, es verdad, se lo lleva a mi ahora patrocinado
y la señora se va a la comisaría con el hijo y con la novia. Luego de ello, el hijo tenía la obligación de asentar la denuncia, porque fue el actor principal, y no lo hizo. La mamá le dijo, no denuncies, yo denuncio. Y la señora denuncia en primera persona cuando debió indicar que con quien pasó los hechos propiamente dicho, ¿fue con quién? Fue con el hijo. ¿Por qué no quiso la señora de que lo denunciara? Porque era su padre, porque estaba estudiando y porque le iba a generar antecedentes al hijo. Es propiamente por la ignorancia jurídica que tiene la señora. Luego de ello, ya lo llevan a la comisaría y el error del efectivo policial fue de no citar al hijo para que el hijo aclarara este tema. Porque según me expresó el hijo, él pensó que esto solamente iba a caer en la comisaría y que luego lo iban a soltar. Pues bien, no pasó ello. Es así que lo llevan al turno permanente, donde estaba el señor representante del Ministerio Público, que está presente acá, y formuló la denuncia penal. Es allí que el abogado de la señora deseaba aclarar el tema, pero no pudo, porque el doctor hizo algo correctamente. Le preguntó al abogado, ¿usted se está constituyendo en parte civil? Y el señor abogado le dijo, sí. Entonces el señor fiscal era quien asumía la defensa, y con lógica razón, y por eso que el señor fiscal asumió la defensa, y cuando el señor abogado quiso interrumpir otra vez, el fiscal dijo, no, usted habla con respecto a la reparación. Pero ¿qué sucedió ahí, doctora? Después que terminó la audiencia, y se dio un espacio ya para el almuerzo, el break, y para la opinión del señor magistrado, aparece el hijo. Quiso presentarse, quiso ingresar, no se lo permitieron. Asumo mi responsabilidad, doctora, asumo un apercibimiento si falto a la verdad. Más aún, mi patrocinado o los abogados que lo patrocinaron ni siquiera presentaron arraigo personal, arraigo laboral, arraigo domiciliario, no presentaron absolutamente nada. Y es ahí que, como yo había llegado recién de Chiclayo, me entregan al final y también le dije, señor magistrado, ¿me permite ingresar estos documentos antes que resuelva? Porque todavía no ha dictado sentencia. Me dijo, no. Y asumo mi responsabilidad si falto a la verdad también, doctora. Es por esa razón que al final se le impone una medida privativa de libertad por la cual está. Pero gracias al señor fiscal, ofreció que tenía que ser notificada nuevamente la señora, tenía que presentarse el hijo, tenía que presentarse, y a la vez solicitó al fiscal, lo cual yo asumí también esa posición, porque me parecería lógica, la prueba de absorción atómica. Y es allí que la señora que se presenta y que dio su declaración, en presencia igualmente del señor representante del Ministerio Público, aclaró la situación, que ella lo hizo porque no quería que su hijo lo denunciara y que ella asumió esa responsabilidad por ignorancia jurídica y que para que su hijo no tuviera ningún tipo de antecedentes, aclarando lo dicho, indicando que ella cometió un error al haberlo hecho, pero que sí es verdad que este señor que está acá sí efectuó disparos. Hasta ahí todo estaba correcto y lo aclaró. Posteriormente viene el hijo, y el hijo narró con lujo de detalles, con la pregunta formulada por el señor especialista legal o secretario judicial, igualmente por el señor representante del Ministerio Público y mi persona, quien aclaró que todo el problema, los disparos y lo demás, se suscitó básicamente con él. E igualmente la señora explicó que cuando ella escuchó del arma, es porque escuchó de la boca de la señora, y que es verdad, se puso a llorar, se puso a gritar, inclusive también narra que hasta se mojó sus zonas íntimas y el pantalón. Pero aún así, doctora, que no se quiera creer lo que he dicho, que de repente puede decir, todo ha sido organizado, todo ha sido colubrado para tratar de sacar a este señor, me baso en algo principal, la prueba de absorción atómica, que obra en el expediente. La prueba de absorción atómica ha arrojado que la señora denunciante no tiene restos ni rezagos
de un disparo de arma de fuego, pero sí lo tiene el hijo. Entonces con eso se demuestra clara y enfáticamente quien estuvo el problema, con quien tuvo esos momentos de disparo, fue con el hijo. Entonces con eso se da a entender que el feminicidio en grado de tentativa se desvanece, porque el mismo hijo ha indicado que mi papá a mí nunca me amenazó con el arma, a mí mi papá nunca me apuntó con el arma, mi papá tiró al aire y en el forcejeo se dieron 3 o 4 disparos y mi papá nunca apuntó a mi mamá. Pero otra prueba indubitable es también la declaración del efectivo policial ya a nivel policial cuando mi persona no estaba, y la ratificación que ha expresado el señor policía, que creo que también ha debido estar el señor representante del Ministerio Público, en el cual dijo lo siguiente: cuando yo ingresé al local comercial solamente vi al agresor y al hijo, no la vio a la mamá. Entonces con eso se desvirtúa categóricamente de que no ha habido tentativa de feminicidio, que lamentablemente por la denuncia que dijo la señora, por la forma que expresó, claro, es inobjetable que el Ministerio Público haya pensado que esta señora haya querido quitar la vida o cercenar la vida o mutilar una parte física o un órgano de la señora. Pero a la luz de los hechos, con la declaración del hijo, que es el testigo clave que por fin lo dio, la rectificación de la señora que expresa y de la prueba de absorción atómica, se demuestra que este señor no ha cometido ese delito. Y volviendo a reiterar, doctora, porque el expediente es algo pequeño, volviendo a reiterar, la mayor prueba fundamental, la cual no se puede objetar, es la prueba de absorción atómica. Se ha demostrado que al momento de los disparos, la señora no estuvo. Y la señora dijo en primera instancia que al momento de los disparos, ella estaba ahí, ella forcejeó y salieron las balas. No estuvo, faltó la verdad, mintió, engañó, contra presión de justicia, puede ser. Pero lo hizo ¿por qué? Porque su hijo no denunciara a su padre. Por eso, considerando, señorita magistrada, en base a la prueba real de un especialista que representa al Estado, a la declaración clara, objetiva, y que ha sido en presencia del señor representante del Ministerio Público, que ha sido muy bien acucioso con el señor, igualmente con la madre, y que han expresado claramente la verdad en forma regular, en forma sincronizada, es que estoy solicitando, señora magistrada, la cesación y se le otorgue una comparecencia restringida. Más aún, doctora, algo que dijo el señor representante del Ministerio Público y que también le doy la razón. No se le podía dar comparecencia restringida al señor, porque no había presentado elementos idóneos, porque el señor de repente eludía la acción de la justicia, y en lo cual tuvimos un pequeño altercado jurídico con respecto a ese punto. Pero ahora, doctora, nosotros, a fin de desvirtuar ello, hemos presentado documentación, doctora, con respecto al arraigo domiciliario, en el cual hemos dicho que el señor y la señora, si bien es cierto, están separados físicamente, pero ellos viven contiguamente en 2 pisos. La dama vive en el primer piso y el caballero vive en el segundo. Pero a la vez, estas propiedades no están a nombre del señor ni de la esposa, que son jóvenes de 26, 28, porque los departamentos los ha comprado y les ha regalado a sus 2 hijos, para que se eviten los problemas personales a futuro. Los vehículos igualmente. Aún más, tengo declaraciones juradas de los propios hijos, quienes acreditan que el señor reside conjuntamente con él y que su mamá también, o sea, los propios hijos, no solamente él, sino los otros 2 hijos que tiene, más un menor, han hecho una declaración jurada en el cual indican que existe un arraigo familiar con el señor y que vive en el mismo lugar. El tema de discusión con el señor representante del Ministerio Público es que el DNI, tanto del señor, tanto y del otro hijo, todos figuran en otro distrito.
Es verdad, porque ellos vivían en otro distrito, de acuerdo a la RENET, pero luego que el señor compró la casa y se lo regaló, todos han ido a vivir al distrito del Agustino. Y que al frente de esa unidad vecinal que es de Totus, es donde tiene el local comercial que el señor le ha puesto a su esposa, con el dinero que él gana en la labor que realiza. Con eso quiero acreditar el arraigo domiciliario y que he presentado declaraciones juradas y en documentación. Con respecto al arraigo laboral, para saber si este señor trabaja o no, bien claro lo dijo. ¿Cuánto gana usted? 8.000. Y lo dijo claramente ese día en la audiencia. Y el señor representante del Ministerio Público no me va a dejar faltar a la verdad. Porque el señor tiene buenos ingentes, trabaja bien, es un buen trabajador. Y para ello también estoy presentando copias de recibos de luz del local comercial, copias del recibo de teléfono, copia del recibo por servicio de mantenimiento local, copia de la constancia de visita básica de ITSD de la Municipalidad de Lima, copia de su licencia de funcionamiento, copia del registro de propiedad industrial, para demostrar que el señor tiene una empresa debidamente constituida y que también paga la SUNAT y que está al día. Luego, como expresé, las declaraciones juradas que indican que todos viven en los 2 departamentos que fueron adquiridos por el padre y que se lo ha donado a los otros 2 hijos, que también viven con él. Igualmente, como dijo el señor representante del Ministerio Público en su oportunidad, pudo haber habido un peligro de obstaculización, porque es verdad, no había trabajo fijo o conocido, no había arraigo domiciliario familiar, pero ahora sí lo estamos presentando con documentos en original. Es decir, que el señor sí se va a presentar, y estoy seguro que se va a presentar a todas las diligencias a fin de esclarecer los hechos materia de la presente investigación. Señora magistrada, en realidad el problema básico que ha habido, lo que hablé en una antesala con el señor representante del Ministerio Público, y la razón un poco de la cólera o de la ira de la señora, lo cual es de comprender y que de repente sale del plano extralegal, es que en una oportunidad la señora fue al local comercial que él maneja con todos los empleados que tiene y lo vio al señor con una fémina que era su secretaria hace 7 u 8 meses aproximadamente, por la cual rompieron la relación física, mano familiar y eso también ha sido un detonante para que la señora, en un estado de ira y de cólera, haya indicado que él quiso cegarle la vida. Pero a la luz de los hechos, ya a nivel judicial, en presencia del señor representante del Ministerio Público, mi persona, porque también solicitó estar presentes, el cual no intervinió, y prueba de ello está el señor secretario, ni coadyuvé en la defensa de ellos. Ellos han demostrado claramente de que con quien tuvo el problema fue con el hijo, con quien se efectuó los disparos fue con el hijo, y no fue con la señora. La señora apareció en un segundo acto, cuando ya se había disparado todo, y me baso en la propia manifestación a nivel policial, cuando no estaba presente, y a nivel judicial, cuando tampoco estaba presente, pero sí el señor representante del Ministerio Público y el secretario judicial, que a quien le encontraron forcejeando fue al señor y al hijo. Por eso se desvanece la tesis del delito de feminicidio en grado de tentativa. Por eso, considerando, señora magistrada, solicito la respectiva variación solicitada en autos. Yo en realidad le agradezco lo que ha dicho el señor representante del Ministerio Público, porque ha dado a entender un principio importante, el principio de la duda razonable. Porque hay 2 posiciones, bien claro lo dijo. Entonces, si se da el principio de la duda razonable, hay una contradicción. Hay elementos que han aparecido nuevos, que dan a aclarecer de que supuesta o aparentemente no ha pasado el delito, o que ha habido un fraude procesal, o simplemente en la segunda instancia han dicho la verdad. Entonces, por el principio de la duda razonable, ¿este señor tendría que estar detenido? Si el principio de duda razonable hace que una persona tenga que estar en el exterior, expresando básicamente por los arraigos que he presentado, pero que lamentablemente no obran, que no es mi responsabilidad, señora magistrada, pero que sí he presentado.
Pero ahora bien, el señor representante del Ministerio Público ha hecho bien claro, no hay conexidad lógica. Claro que sí hay. ¿Por qué? Porque bien claro le expresó. Hubo un conato, hubo una agresión entre el hijo y el padre. Y es ahí donde se efectuaron los disparos. Y entre